este momento van a hacer sus presentaciones 2 economistas de Fiel, un economista recientemente adquirido, por suerte, por la institución, Isidro Guadalucci, va a hablar de programas sociales en Argentina, y otra economista de Fiel, Mónica Panadeiros, ya conocida por todos ustedes, asociada a Fiel de tiempos inmemoriales, sobre economías renovables, sobre inversiones en energías renovables y la agenda argentina. En ambos casos enfocados a la Argentina. Para usar mejor el tiempo, vamos a hacer esas exposiciones de manera secuencial. Mientras tanto, ustedes pueden formular las preguntas y recién al final ambos expositores van a tener un tiempo para responder a ellas dentro del periodo que tenemos previsto para esta presentación. Así que, sin más cosas a decir, estamos listos, Isidro y Mónica. Isidro, podés cargar ya tu presentación. Ahí se está viendo. Ahí está bien, sí, perfecto. Muy bien, adelante, vamos entonces. Bueno, muchas gracias, Santiago, y a todo el equipo de Fiel. Aquí en esta presentación vamos a hablar de los programas sociales en Argentina. La idea un poco es que en los próximos 15 minutos podamos entender de qué y de cuánto hablamos cuando hablamos de programas sociales en Argentina. Esta presentación es un producto de una agenda de trabajo más amplia desarrollada con la Fundación Konrad Adenauer, que fue planteada a principios de año, en la cual, cuando nos planteamos estas preguntas, la línea de base, los temas dentro de la motivación para hacer esta investigación, los podíamos centrar en la recesión, ya de larga data en Argentina, y el aumento de la pobreza, un nuevo gobierno, y ahora algo que ya quedó un poco olvidado, pero la famosa mesa contra el hambre y lo que era la tarjeta alimentar, que era la vedette de la política social en ese momento. Hablo de enero, febrero de este año, diciembre del año pasado. Durante este proceso lo que fuimos encontrando, que nutre también esta presentación, es la irrupción del COVID y la cuarentena, las políticas de emergencia que se han tenido que implementar en consecuencia, y tuve un examen en tiempo real de lo que es el sistema de protección social en Argentina. Más allá de esto, el tema central y por el cual cobra relevancia esta cuestión y por qué nos interesa saber de qué hablamos y de cuánto hablamos, es para tener la dimensión de algo sumamente relevante en un país que, más allá del último aumento en la pobreza que tenemos, los últimos datos de más del 40%, ante la irrupción de la pandemia y la cuarentena, no están tan alejados entonces de una media histórica ya de los últimos 30 años que se sitúa alrededor de 30-35%. Tengo un sonido, no sé si está saliendo el ambiente, que te ve que tengo una obra, pido disculpas. Cuando hablamos entonces de la política social en Argentina, ¿de qué nivel de gobierno estamos hablando? Estamos hablando mayormente de lo que hace el sector público nacional. No sé, discúlpenme, no sé el sonido cómo está saliendo. Cuando hablo del sector, ¿está bien? Bueno. Cuando hablo del sector público nacional, ¿por qué nos interesa y por qué nos vamos a focalizar en lo que hace la nación? Es porque 3 de cada 4 pesos que se gastan en planes sociales los ejecuta la nación. De lo restante, mayormente algo hacen las provincias, que tiene que ver con sus sistemas previsionales, las cajas no cedidas a la nación, y algo de algunos programas alimentarios que pueden implementar las provincias. Los municipios tienen una participación mucho menor. En este contexto, entonces, decimos, bueno, y dentro de la nación, ¿cuán relevante es el gasto social? Cuando nos ponemos a mirar un poco los números, lo que encontramos es que 2/3 partes corresponde a lo que se podría definir de forma amplia el gasto social. Solamente 1/3 parte del gasto de nación no corresponde a programas sociales. Y cuando miro con algún poquito más de detalle para entender de este universo, vemos que
cuando uno saca los intereses, esta es la foto del 2019, la foto pre-pandemia, el 48%, el pedazo azul grande en este gráfico, corresponde al sistema de jubilaciones y pensiones, es decir, la mitad de lo que gasta el Estado Nacional va a pagar jubilaciones y pensiones, y lo identificamos también dentro de los programas de este gasto social, porque tiene una impronta fuertemente redistributiva, en el caso argentino, del sistema previsional. El pedacito, la porcioncita amarilla, es la famosa asignación universal por hijo, que es el 3%, 3,2% del gasto total de la nación argentina, que si bien es bien relevante, pero nos pone un poco en contexto, nos da un poquito de una noción de magnitud de cuando hablamos de la UH como elemento redistributivo y lo comparamos con las jubilaciones, ahí vemos también un poco el poder de fuego que tiene el Estado con una herramienta y con la otra. El resto de los programas, de la multiplicidad de programas sociales que hay en Argentina, son apenas el 2%. Ahí separamos el 12% de la zona gris, es otras cuestiones que están relacionadas con lo social, que van más que nada a lo que es educación y salud, y como les mencionaba, 1 de cada 3 pesos es lo que va a todos los demás gastos que tiene la nación. Esta es la foto entonces con la cual pre-pandemia nos estamos ubicando. Y en términos de magnitudes de prestaciones, lo que podemos decir es que antes de la coyuntura actual hay 58 programas en el presupuesto, que se abren 180 actividades y hay distintas formas de fraccionar y de pensar lo que uno comúnmente le llama como un programa, que cubren las cuestiones distributivas y la cuestión de la protección social. En términos de números, lo que tenemos en Argentina, cuando hacemos el mapa de qué estamos hablando, más de 4 millones de personas reciben lo que es la asignación universal por hijo. Hay 7 millones de personas dentro de lo que son las jubilaciones y pensiones, de nuevo con la impronta redistributiva, y de esto la mitad corresponden aproximadamente a lo que hablamos a los regímenes de reparto, pero la otra mitad corresponden aproximadamente a lo que son los distintos regímenes dentro de las moratorias que hay en Argentina desde los últimos 15 años, y que tiene una fuerte impronta de protección social. Las pensiones no contributivas, hay 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, de las cuales más de 1 millón son pensiones por invalidez, y la gran mayoría de los otros son para familias numerosas. Hay a su vez un plan de políticas alimentarias, lo que es el famoso viejo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, con 1.350.000 beneficios, que estos en realidad los financia la nación, pero terminan ejecutando de alguna forma bastante heterogénea en las provincias. A su vez tenemos el salario social complementario, que llega a 300.000 personas, que es un complemento que pone el Estado para los cuentapropistas bien informales y de mayor vulnerabilidad, para que puedan completar algún tipo de nivel de ingresos aceptable. Este mapa, entonces, de más de 15 millones de beneficios que se reparten, es con lo que llegamos a la pandemia, y esto sería un poco el qué y el cuánto prepandemia. ¿Cómo llegamos al año 2019? Esta foto, lo que vemos es que esto ha ido creciendo fuertemente en el tiempo. La UH, que tiene su génesis por distintas razones en un contexto particular del año 2009, que viene a reemplazar lo que era el viejo plan Jefas y Jefes, comenzó con unos 2,5 millones de beneficiarios, hoy por hoy está en más de 4 millones de beneficiarios. Algo similar podemos decir de las jubilaciones y pensiones, estos que son los dos principales componentes de la protección social. Y más aún hay que enfatizar, porque este aumento de las jubilaciones y pensiones, más allá del aumento inicial entre el año 2007 y 2009, de lo que fue la nacionalización de los fondos, gran parte del aumento que hemos tenido desde entonces responde a lo que son los regímenes de moratorias y distintas, medidas con impronta fuertemente redistributiva y de protección social, focalizados sobre lo que es los adultos mayores y la tercera edad. Aquí entonces la pregunta que surge, y que esto, más que aventurarme a hacer algún tipo de hipótesis, me gusta plantearlo, por lo menos para preguntarlo, porque no es a los fines de esta presentación, es más dar el mapa, pero dejar planteada al menos la inquietud, es, tenemos más cobertura, la cobertura ha crecido en el tiempo, pero ¿qué pasó con la pobreza? No podemos decir decididamente si la morigeró o si decididamente en qué sentido influyó. Lo que sí podemos decir es que de la mano de una mayor cobertura
bajo ningún punto de vista el proceso de pobreza estructural que tiene la Argentina ha podido ser revertido. Bien, esto es algo que es evidente, y más allá de cualquier causalidad que podemos inferir y que podemos llegar a discutir, estos son los datos y esto es irrefutable. ¿Cuáles fueron las medidas entonces? ¿Qué es lo que pasó este año? A todo ese mapa que hablábamos de más de 15 millones de beneficios, hay que sumarle otros más de 11 millones de beneficios, podríamos decir. El ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, casi 9 millones de personas que reciben 10.000 pesos por pago. Han habido 3 pagos, estamos viendo si sale el cuarto, no está claro cuánto sigue a futuro, orientado a trabajadores informales, al sector más vulnerable y a los monotributistas de las categorías más bajas. El famoso ATP, que ¿por qué lo incluyo aquí? El ATP que viene a pagar hasta el 50% del salario neto en febrero de los trabajadores, y que es bien relevante, que inicialmente tuvo 2,2 millones de beneficiarios. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en un contexto en el cual está limitada la capacidad de despedir empleados, pensemos que esto en realidad, si no existiese esta restricción, de alguna forma u otra terminaría siendo parte del esquema de protección social. Un esquema en el cual se deja funcionar libremente la oferta y la demanda laboral. Es esperable que gran parte de este segmento social hubiese tenido que ser atendido por el Estado. ¿Por qué? Porque si la empresa si no se puede despedir, en cualquier caso lo que podría pasar es que la empresa quiebre. Así que, y en todo caso terminaría siendo mayor población objetivo de lo que es el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Por lo menos alguna parte, alguna fracción de esta población. Adicionalmente, se dieron múltiples pagos extra de AUH, jubilaciones mínimas, y lo que fue inicialmente la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, algo que me salté de decir hoy al principio, cuando pensamos a principio de año, tiene una población de alrededor de 2 millones de beneficios. ¿Cuál es el mapa que tenemos hoy entonces? ¿El qué y el cuánto del mapa de protección social en Argentina? Bueno, hay alrededor de 27 millones de beneficios. La barrita en verde es la tarjeta alimentar, que era la novedad cuando empezamos este proceso de trabajo con la Fundación Konrad Adenauer, y era la novedad que había y lo que se sumaba a lo ya existente. Pero durante este año sumamos alrededor de 11 millones más de beneficios entre el ATP y el IFE, con lo cual hoy por hoy cuando vemos el mapa de Argentina vemos un mapa de más de 27 millones de beneficios. Bajo ningún punto de vista podemos decir que hay 27 millones de personas que cobran un beneficio, porque ahora cuando resumamos un poquito virtudes y debilidades, lo que es evidente es que va a haber mucha gente que va a estar cobrando 0 y mucha gente que va a estar cobrando 1, 2, 3, 4 beneficios al mismo tiempo, dependiendo un poco de distintas características de esa persona, de su hogar y de su geografía. Algunos comentarios finales de una evaluación más cualitativa de lo que es este mapa, que contamos el qué y el cómo, pero para quedarnos, el qué y el cuánto, para quedarnos un poquito más con lo cualitativo. Dentro de lo positivo no hay dudas de que la cobertura en Argentina es bien amplia, eso es una virtud sin dudas, y que se apoya sobre un sistema informativo que hace un par de años, 2 décadas atrás, era impensado, que estas dos cualidades le brindan al sistema una gran flexibilidad que pudo ser testeada, tanto con la tarjeta alimentar, que pongámonos a pensar que son 2 millones de beneficios que se dieron una transición de gobierno con todas las dificultades que tiene de aprender básicamente dónde está la botonera, un gobierno nuevo, y en ese contexto se pudo ampliar a 2 millones de personas la cobertura de un plan social, y también la capacidad de, durante el COVID, poder llegar a tantas millones de personas. Esto tiene que ver de vuelta con una cobertura amplia y con un sistema informativo el cual tiene una capacidad del sistema argentino que hace 2 décadas atrás era impensado. Una última característica, y que si bien en el trabajo más amplio hemos hecho especial énfasis, pero aquí lo resumo, es el fuerte impacto progresivo de gran parte de estas medidas, en particular lo que es la AUH, y pongo afines. ¿Por qué? Porque la tarjeta alimentar no está medido, pero tiene una lógica similar de focalización, así que esperaríamos un impacto bien progresivo, es decir, los beneficios los recibe el segmento más vulnerable de la población argentina. Es decir, no estamos pagándoles
todos los estudios, la evidencia empírica, refleja que estos beneficios no están yendo a segmentos no vulnerables, por lo menos en magnitudes considerables. ¿Y cuál es la contracara de esto? ¿Cuál sería el lado a mejorar? Bueno, en primer lugar, creo yo, y escapa esto largamente esta presentación, pero sí se filtra en las presentaciones, el resto de las presentaciones del día, la debilidad macroeconómica y fiscal. El concepto de sostenibilidad, que algo estándar en la literatura, es hablar de esta sostenibilidad que uno a veces lo deja a un lado, pero es bien claro en el caso argentino con el IFE. El IFE han habido 3 pagos, con un cronograma incierto, no sabemos exactamente el cuarto pago, las distintas restricciones que van apareciendo, y no sabemos el año que viene cómo va a continuar. Esto es una característica central de cualquier programa de protección, que tiene que tener alguna previsibilidad, y en Argentina la inestabilidad fiscal es uno de los principales determinantes para no poder garantizar esto. Superposición y falta de coordinación entre niveles de gobierno. Yo les hablé del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que paga Nación a 1.350.000 personas y ejecutan las provincias. No hay ningún tipo de cruce de información entre los distintos planes que ejecutan las provincias con fondos nacionales o fondos provinciales y lo que presta la Nación. Es decir, aunque quisiéramos, no podríamos saber, no podríamos ver ese mapa de beneficios, cómo se cruza lo que paga un nivel y el otro. Multiplicidad de herramientas redistributivas con poca focalización. Hay muchos instrumentos, y aquí en particular la cuestión de los subsidios a la energía y al transporte, por ejemplo, tienen a veces algún tipo de considerando redistributivo, pero no son la mejor herramienta. Hay fuertes costos administrativos y gastos que derraman hacia segmentos que no son los más vulnerables. Y por último, de la protección a la promoción social, y esto lo destaco, algo largamente estudiado. La protección social, entendida como atender al sector más vulnerable en una coyuntura difícil, tiene siglos de historia. Pero ya hace varias décadas que el paradigma ha virado hacia lo que es la promoción, es decir, a construir las capacidades que permitan estructuralmente salir de la pobreza, de la famosa trampa de pobreza, de romper la famosa pobreza calcificada en las sociedades. Como les contaba, y no me aventuré a hipotetizar, pero sí podemos afirmar que de la par del esquema de protección social argentino, el cual ha crecido y es bien amplio, no ha podido por lo menos revertir el proceso de pobreza estructural que tenemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Isidro. Bueno, vamos a pasar, estamos un poquito apretados de tiempo, a la segunda presentación. Ya estoy recibiendo algunos comentarios. Si tenemos tiempo al final, algún par podemos tratar antes de la próxima sesión. Mónica, ¿estás ya cargando? ¿Podés tu presentación? A ver, sí. Vamos, Moni. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, buenos días, el tema que voy a presentar es el tema de energías renovables en la Argentina, y la pregunta es si es una transición hacia una mayor penetración de estas energías que ahora está en pausa. Y quería agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, que hizo posible la realización de este trabajo. El tema de las energías renovables en la Argentina, como en el resto de los países, ha cobrado un lugar importante en la agenda, y en el caso local está vinculado y relacionado con 2 tipos de compromisos que asumió el país. Uno a nivel internacional,
ratificando el Acuerdo de París del año 2015 sobre cambio climático, que cabe recordar que este es el primer arreglo internacional en el cual los países en desarrollo se comprometen con metas, participando de mitigación. Este acuerdo, que fue ratificado por un número amplio de países, 189, donde el gran ausente fueron los Estados Unidos, la Argentina lo ratificó en el año 2016. Bajo este acuerdo, los países lo que hacen es firmar metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero post-2020 por un cierto lapso. Y estas metas se revisan cada 5 años y están plasmadas en un convenio que se llama compromisos de contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos estos compromisos implican una fuerte descarbonización de las economías hacia el año 2050, y en este contexto la energía cobra un lugar central, ya que es responsable a nivel global de 2/3 de las emisiones de estos gases. Y entonces ahí es donde surgen las energías renovables como un candidato importante para la sustitución de las formas tradicionales, básicamente de quema de combustibles. Entonces, ese es el primer compromiso que tiene la Argentina al haber firmado el Acuerdo de París. El segundo, y que está vinculado con ello, es una ley nacional del año 2015, la ley 27.191, donde se establece una secuencia mandatoria de introducción de energías renovables en la matriz del consumo eléctrico. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es qué son estos compromisos que se asumieron, qué políticas se desarrollaron para poder alcanzar estas metas, cuál es la situación, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y cuáles son, de algún modo, las perspectivas. En lo que concierne al Acuerdo de París, el compromiso de Argentina fue reducir hacia el año 2030 en un 18% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a un escenario considerado de business as usual, ¿no? Eso es una meta incondicional. Luego hay una meta condicional, en la cual no voy a hacer hincapié porque es condicional a conseguir financiamiento, transferencia de tecnología, que propone una reducción superior. En lugar del 18 se pasaría al 37% respecto de este escenario BAU. ¿Cómo se lograría esta meta? Ese es el compromiso de Argentina. Para lograr esta meta, lo que hizo el gobierno en el año 2017 fue elaborar planes de acción, con cada uno con sus correspondientes hojas de ruta, donde se determinaron de qué manera se iban a lograr estas metas, con indicadores, digamos, un trabajo bastante elaborado. Dentro de esta propuesta de Argentina, la contribución del sector de energía a la reducción de los gases de efecto invernadero sería el 70%, repartido el resto entre bosques y transporte. La energía, como en los otros países, es el sector que más contribuye a las emisiones de efecto invernadero, pero en el caso local es algo menos que a nivel global, es alrededor de 53% de acuerdo al último inventario de emisiones del país. Entonces, el 70% de las reducciones comprometidas provendrían, de acuerdo al plan de la Argentina, del sector de energía, como señalé. Y el plan de acción de este sector está elaborado en 2 ejes, oferta y demanda. Por el lado de la demanda, el mayor énfasis, más o menos en partes iguales, proponiendo reducciones de las emisiones partes iguales en estos ejes. Por el lado de la demanda, todo el esfuerzo provendría de medidas de eficiencia energética en un marco de normalización tarifaria. Por el lado de la oferta, el papel más relevante lo tendrían las energías renovables, la sustitución de
digamos, una mayor penetración de estas energías en la matriz de consumo, y se espera que, de acuerdo a este plan, que la contribución de estas energías a la reducción de emisiones llegue a representar más del 40% del eje de la oferta, alrededor del 23% de toda la contribución del sector energía, y dado que este es un 70% del total, es alrededor de un 16% del total de las reducciones, de la reducción comprometida en forma incondicional por nuestro país. Una cuestión importante a señalar es que el compromiso del Acuerdo de París se refiere a las metas globales y no el cómo lograrlas. Es decir, este plan de lograrlas de esta manera es una hoja de ruta para la Argentina, no un compromiso en el marco del Acuerdo de París. Y la otra cuestión es que este acuerdo no tiene mecanismos de enforcement, es decir, no hay forma de forzar a los países a su cumplimiento. Desde el punto de vista local, y que también está contemplado en el Acuerdo de París para el cumplimiento de las metas, en el plan de acción, la normativa establecida por la Ley 27.191, que establece una secuencia mandatoria de penetración de estas energías, establece que partiendo del año base, que estas energías representen el 2% de la demanda eléctrica, llegar al año 2025 con el 20% proveniente de estas fuentes. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué políticas se implementaron para lograr estas metas. Y a partir del año 2016 hubo un conjunto amplio de políticas para promover estas energías. Una de las más importantes fue el denominado Programa Renovar. El Programa Renovar consistió en rondas de convocatoria abierta a actores locales e internacionales para proyectos de inversión en energías renovables. Se licitaba una cierta capacidad en las distintas rondas y había oferentes se presentaban ofertas para cumplir con de proyectos de inversión sobre estas energías. En estas convocatorias, además, estos proyectos contaban con amplios beneficios fiscales que están en la Ley 27.191, como devolución anticipada del IVA, amortización acelerada del impuesto a las ganancias sobre la inversión. Y en esta licitación se establecía a los adjudicatarios un contrato, digamos, uno de los pilares era un contrato de abastecimiento por 20 años entre el adjudicatario y CAMESA, con prioridad de despacho, con un precio que surgía de la propia licitación y que estaba establecido en dólares. Otro de los pilares de este programa era que los adjudicatarios adherían a un fondo fiduciario, el FODER, que se integraba básicamente con fondos del Tesoro Nacional y que constituía una herramienta de financiamiento y de garantía recíproca en el sentido de compra y venta del proyecto ante incumplimiento del contrato y garantía del pago de la energía. Además, contó con amplio apoyo de organismos internacionales, básicamente el Banco Mundial con aval de tercer nivel y préstamos del BID en menor medida. Además de este programa, se creó una estructura regulatoria para facilitar la compra-venta entre privados, el mercado a término de energía, que básicamente estaba orientado a grandes usuarios. Es decir, los grandes usuarios que debían cumplir también con la secuencia mandatoria que establece la Ley 27.191, tienen a través de este mercado la posibilidad de cumplir con ese mandato a través de las compras a CAMESA en forma conjunta o hacerlo entre contratos directamente con algún privado. También para facilitar la penetración de estas energías, en el año 2017
se sanciona la ley de generación distribuida, dando lugar a lo que los expositores del BID llamaban los prosumidores, es decir, usuarios que son generadores y que el exceso de generación lo vuelcan a la red. Y esto está básicamente orientado a pequeños emprendimientos. También en este caso contaban con beneficios fiscales y un fondo fiduciario que facilitaba el financiamiento. La meta era lograr hacia el año 2030 una capacidad de 1000 megavatios a través de estos prosumidores. Otro de los objetivos que se fijó es que hacia el año 2023 se lograra un 50% de integración local de estos proyectos, para lo cual se establecieron beneficios fiscales, protección arancelaria, un régimen de fomento para la fabricación de los equipos de generación distribuida, entre otras cosas. Esta básicamente fue el programa de promoción de energías renovables, y yo agregaría como una señal de largo plazo, que no estaba orientada específicamente a las energías renovables, pero que la facilitaba, la introducción en el marco de la reforma tributaria del año 2017, de fines de 2017, la introducción de un impuesto al carbono. Este impuesto al carbono que sobre los combustibles, lo que hace es penaliza precisamente la utilización de los mismos, pero es de una aplicación gradual y a un nivel extremadamente bajo como para pensar que esta es la prueba de cualquier política ambiental. Inicialmente se pretendía que fuera de $25 por tonelada de carbono y terminó siendo 10 en el momento de la sanción y probablemente ahora esté cerca de los $5. Este es un impuesto específico al contenido de carbono de cada uno de los combustibles. Pero bueno, constituía una señal de largo plazo hacia, digamos, una economía más limpia. ¿Cuáles fueron los resultados de estas políticas? Hubo 4 rondas del Renovar y por lo menos las 3 primeras fueron sumamente exitosas. De hecho, en la primera, la capacidad, las ofertas superaron en 6 veces la capacidad que se estaba licitando, por lo que se abrió la ronda, una ronda a raíz de este exceso, que es la ronda Renovar 1.5, y en la sucesión de estas rondas, los precios, lo que se veía es que los precios iban reduciendo, mostrando una tendencia que, como se señaló esta mañana, es, digamos, una tendencia internacional a la reducción del costo de estas energías. La excepción fue el Renovar 3. El Renovar 3, lo que ocurrió es que para ese entonces la capacidad del sistema de interconexión ya estaba comprometida, y entonces en esa ronda se licitaron pequeños proyectos de no más de 10 megavatios de potencia, cuando en las rondas anteriores había proyectos de 100, con un límite por provincia, y que no se conectaran a líneas de alta tensión, sino de media y baja tensión. Y en esta ronda, por ser proyectos más chicos, y además por ser tecnologías más caras, no eólica y solar como habían predominado en las anteriores, es que el precio promedio en esta ronda es más elevado. Una idea de las inversiones la da a través de estos proyectos, es que la emisión de letras de tesoro para el FODER ascendieron a $7.500 millones. Y el éxito de todo esto, se puede ver que además de esas rondas, hubo solicitudes en el MATER por también 1000 megavatios de potencia,
es que en el total de estas rondas, si se llevaran todas a cabo estos proyectos, habría un aumento en la potencia total de casi 5.900 megavatios, cuando en el año 2016 esta capacidad era de 700. Todo el éxito de este programa descansó básicamente en dos grandes elementos: el fluido acceso al financiamiento internacional que existía en ese entonces, y que al inicio del programa había una capacidad excedente del sistema de interconexión. Sin embargo, ya a mediados del 2018 comienzan a surgir dificultades de la mano de la inestabilidad macroeconómica y del frenazo en el financiamiento internacional, que se reflejó en falta de inversiones en la expansión del sistema de interconexión, la reducida adjudicación en el Renovar 3, que a diferencia de las rondas anteriores, donde las ofertas excedían la capacidad que se estaba licitando, en el Renovar 3 no se alcanzó a completarla. La suspensión de una ronda prevista para el año 2019 por 1.000 megavatios, el Renovar 4, que las solicitudes en el MATER, en el mercado a término, a partir del tercer trimestre del 2018 fueron nulas, que no hubo avances en la ley de generación distribuida, y comenzaron a percibirse atrasos en la puesta en marcha de los proyectos Renovar. Con todo, hubo un gran avance en la capacidad instalada. Hacia fines del 2019, esta alcanzaba a 2.260 megavatios, cuando, recordemos, en el año 2016 era de 700, pero no se pudieron lograr las metas. Hacia el año 2019, la meta era satisfacer el 12% de la demanda a través de estas fuentes, y lo que se logró fue el 8%, que era la meta del año previo. A su vez, la integración local, se estima que depende de la tecnología, resultaba entre un 11 y un 18%, lejos del 50% previsto para el año 2023, y probablemente sin que a ese ritmo se pudiera lograr. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, de acuerdo al programa de una publicación del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente del año pasado, la visión internacional es que no se cree que la Argentina pueda cumplir con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Y fin de año coincide con el cambio de autoridades, donde se visualiza que la prioridad pasa a ser Vaca Muerta, que si bien, o sea, la explotación de gas no convencional, particularmente el reservorio de Vaca Muerta, que si bien las autoridades anteriores también lo habían fomentado, en este caso aparece como una prioridad absoluta. Y a su vez, las autoridades muestran una mirada crítica sobre el programa Renovar, admitiendo que si bien podía haber sido un programa adecuado para el lanzamiento de tecnologías que no estaban arraigadas en la economía, no están de acuerdo con que haya sido básicamente conformado por un paquete tecnológico con poca integración local. A su vez, también las autoridades han manifestado ya desde la campaña que no realizarían contratos en dólares, con lo cual estos proyectos deberían fondearse en el mercado local, que ha tenido muy baja participación en los anteriores. Por otra parte, en el marco de este contexto se suspende esa ronda que había sido postergada, la del Renovar 4. Es decir, que la falta de financiamiento y sin expansión en la red lo que hace prever es que los grandes proyectos que implicaron en las primeras rondas del Renovar llegaron a su fin, de algún modo. Y que el eje va a virar hacia pequeños proyectos más integrados, básicamente en
en el área de generación distribuida. El interrogante es, con lo ya licitado, ¿qué es lo que puede ocurrir o qué se puede esperar? Bueno, las autoridades han señalado que respetarán los contratos y más allá de lo que señalen, la opinión generalizada es que sería muy costoso romperlos, primero porque tienen esta garantía recíproca de que si no se respetan, existe la obligación, digamos, el adjudicatario puede solicitar que se le compre el proyecto, que se le pague el proyecto. Hay aval de los organismos internacionales, así que es no es una tarifa, sino que es un precio, con lo cual la desdolarización tampoco sería posible. Así que la opinión generalizada es que los contratos se van a respetar. La visión también es que las obras que están atrasadas se terminan haciendo. El problema es con las obras licitadas, pero que todavía no han comenzado por falta de financiamiento, básicamente, digamos, porque el financiamiento estaba pensado en un momento en el cual las condiciones eran bien diferentes. Entonces, lo más probable es que no todos estos proyectos se concreten. Lo que hicimos en este trabajo es hacer distintos escenarios para ver en qué medida, digamos, cuál era la chance de poder cumplir con las metas de penetración de estas energías que propone la ley local y que forman parte del plan de acción para poder cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, en función del estado de los proyectos de las rondas Renovar y de las perspectivas sobre el máter y de generación distribuida, se trazan distintos escenarios al 2025. Para tener una idea del estado de avance de los proyectos Renovar, el 1, 1,5 y 2, el 3, recién se están firmando los contratos, así que ninguno de ellos ha comenzado. Más o menos por partes iguales, 1/3 está operativo, 1/3 está en construcción y 1/3 está frenado. Entonces, en los escenarios lo que se contempla es que en todos los casos el Renovar 1 y 1,5 se concretan, se completa las solicitudes del mercado a término y no va a haber un Renovar 4. Y respecto del Renovar 2, en 2 de los escenarios se supone que se concretan todos los proyectos licitados, y en el escenario más pesimista, solo algo menos del 60% de los no iniciados lo que se supone que se va a concretar. Los escenarios también se diferencian en el Renovar 3, que tienen un grado de concreción entre el 50 y el 75% según el escenario, y en generación distribuida entre 100 y 100% de lo previsto, también según el escenario. De acuerdo a estas hipótesis, en cualquiera de los casos habría un fuerte salto en la capacidad instalada, de los 700 megavatios del 2016 a 6.600, 7.800 en 2025, según el escenario. Ya en el 2020, la capacidad instalada es 5 veces más la del año base. La pregunta es si esto es suficiente para cumplir con las metas. Y recuérdense que las metas están referenciadas a satisfacer un porcentaje de la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, hay que trabajar con alguna proyección de esta demanda. Yo tomé la última estimada en el año 2019, en un escenario, digamos, las autoridades estimaron distintos escenarios, consideré el escenario eficiente, y considerando ese escenario, en el 2025, de acuerdo a las hipótesis antes señaladas, lo que se alcanzaría es entre un 14,6 en el escenario más pesimista a un 17,1 de la demanda en el escenario más optimista. Así que no se lograría el 20%, y faltarían entre 1.300 y 2.500 megavatios
según el escenario para poder alcanzar estas metas. Si bien la proyección de demanda es una proyección, por lo tanto no está claro que estas medidas que señalé antes sean las que finalmente se logren, un indicador de que las metas difícilmente se puedan cumplir es que la demanda, para que puedan cumplirse la demanda en el año 2025, tendría que ser menor entre un 1,5% en el escenario más optimista y un 16% más bajo en el escenario más pesimista a la de 2019. Y una cuestión que hay que tener también en cuenta es que esta proyección de demanda, si bien supone también un crecimiento de la economía, quizás más elevado del que tenga lugar, también supone medidas de eficiencia energética y un marco de no atraso tarifario que veremos si esa sea la situación en el futuro. Para finalizar, entonces, lo más probable es que no se cumpla con las metas propuestas en penetración de energías renovables que propone la legislación. Esto no quiere decir que no se cumpla con el Acuerdo de París, porque como les señalé al inicio, el Acuerdo de París se refiere a una reducción de las emisiones en términos globales y no al cómo lograrlas, así que, siempre hay un espacio para poder poder implementar otro tipo de políticas que permitan satisfacer ese acuerdo, aunque, la visión internacional es que difícilmente se logre. Y que, en ese sentido, la respuesta al interrogante del título de esta presentación, si la hizo una transición en pausa, sí, probablemente lo sea, por un tiempo, y que en este contexto se le daría mayor impulso a la explotación de gas no convencional, particularmente en el reservorio de Vaca Muerta. Si esto es consistente o inconsistente con una transición energética hacia la descarbonización del sistema, bueno, hay distintas visiones al respecto, y los que promueven más las energías renovables señalan que el desarrollo del gas no convencional a gran escala lo que implica es el riesgo de que los activos, que además están subsidiados por la política de promoción de explotación de estos reservorios, queden sin amortizar, es decir, como que la vida útil de esos activos exceda la que en algún momento haya que dejarlos sin utilizar para pasar a una economía más descarbonizada. Y ese problema de los llamados activos abandonados. Esto supone, un mundo que va, como se prevé, hacia una economía más descarbonizada. La otra visión es que el desarrollo a gran escala del gas no convencional permitiría alcanzar a largo plazo costos competitivos, y que no se podrían alcanzar estos costos competitivos si, mientras se está desarrollando, se reduce la demanda de gas natural para generación eléctrica porque se profundiza la penetración de energías renovables. La idea de desarrollarlo a costos competitivos es convertir a la Argentina en un abastecedor del mercado global y contribuir entonces a la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero vía la sustitución de carbón por gas en las centrales térmicas de los países importadores, que no es el caso de Argentina, en el cual la generación por carbón no es importante. Y que en este contexto desaprovechar los recursos de gas natural no convencional significaría que los activos abandonados serían los propios recursos naturales, que se dejarían sin explotar porque no habría oportunidad de hacerlo en el mañana. Hay una tensión acá en el corto plazo entre ambas posiciones, obviamente, y básicamente esa tensión se da por la escasez de los recursos públicos que requiere cada uno para
para fomentar cada una de estas tecnologías. Como señala Fernando Navajas, digamos, lo que debería hacerse es un ejercicio de retrospección de largo plazo, en el cual se examinen y cuantifiquen estas cuestiones en función de la posición inicial del país y las metas que se quieran lograr. Bueno, creo, con esto doy por terminada la presentación. Bueno, muchas gracias, Mónica. Tenemos un par de comentarios, pero son de amigos de la casa y se nos ha acabado el tiempo.